Comunicado número 2 del Comando de la Alegría. A fin de preservar la seguridad nacional de los ataques terroristas que puedan llegar a suscitarse en el territorio de la República, es necesario que todos los argentinos sepan que a partir de hoy quedan terminantemente prohibidas las siguientes acciones: ser terrorista y atentar contra el presidente o cualquiera de sus ministros, ser terrorista y amenazar vía Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram al presidente o cualquiera de sus ministros, ser terrorista seca, utilizar las redes sociales para amedrentar la integridad moral del presidente, acusar al presidente de vago, rata, cheto, inútil, forro o tarado, cantar que van a volver. Si usted se encuentra a menos de 10 kilómetros de distancia del presidente, tiene prohibido comer una bomba de papa, tirarse de bomba a una pileta, escuchar a Gladys la bomba tucumana o esta que dice bomba. Para bailar esto es una bomba. Además, queda terminantemente prohibido el uso de los sustantivos Kirchner, Cristina, Néstor, Cumpa, Cumpita, Cumpis, Corpo, Pibe para la Liberación, Jefa, Empoderado y Papo, que nada tiene que ver con la política, pero es una expresión muy desagradable para referirse a la pelvis femenina. Es un mensaje del Comando de la Alegría, Presidencia de la Nación. Tengo un rumbo fijo, no le rezo un crucifijo. Me la pelo diariamente por mi ruca y mi hijo. No me aplico, pero exijo que respete donde voy. Pero estoy en camino al pan pan y al vino vino, y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo. Escucha este rap que para el planeta escribo. No sé a dónde voy, pero estoy en camino al pan pan y al vino vino, y yo presa de mi destino. No sé quién soy, pero sé lo que digo. Escucha este rap que para el planeta escribo. Mentes insurrectas. Insurrectas, la sublevación de las lenguas. Por supuesto, porque el rock fue una gran creación de la CIA para detener al comunismo, porque los jóvenes tienden a rebelarse contra el sistema y el rock lo impide. Comunismo, comunismo, comunismo. Enérgicos marchan hacia la revolución. Pero si antes de que se hagan comunistas se les ofrece rock, pasa otra cosa. Rock, rock, yeah, yeah. Ya lo vemos, empiezan a moverse como idiotas. Y si les agregamos algo de droga, se profundiza el efecto. ¡Rolingas! ¡Ah! ¡Ah! ¡No communists! ¡No communists! ¡Ah, Rolinga! ¡Rolinga! Buenas noches, bienvenidos a Insurrectas en el aire de la UTN. Por primera vez, las Insurrectas en una FM, ocupando el espacio público en esta querida casa. En la 94.3 nos encontrás en el dial, también nos podés encontrar en una streaming online que hay en iTunes. Y te damos ya el teléfono de la radio para que vayas anotando: 3516-200094. Voy a saludar a mis compañeras que están acá conmigo. Muy buenas noches, hermosas. Vicky, Debbie, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Lili? ¿Cómo anda la gente? ¡Qué alegría volver! Volvimos finalmente. ¡Volvimos! Buenas noches, insurrectos, insurrectas. Muchas gracias a todos los que nos tiraron buena onda para esta tercera temporada. Y muchas gracias a la UTN que nos abrió las puertas de esta hermosa casa. Hemos decidido en este primer programa arrancar por un tema, y ya los estamos invitando a participar. El tema de hoy es el imperio. Surgió como una necesidad de hacer zoom, ¿no? Remontarnos a la estratosfera un poco, las insurrectas, ver el planeta de arriba, de dónde sale más humito, dónde hay más conflicto. Queríamos tener un panorama y, como decía, como estamos en una radio tecnológica, se nos ocurrió poner la cuestión en términos de sistema internacional. Es como la mejor categoría teórica para analizar cómo está el mundo. Es por lo menos lo que nos marca los caminos de donde se puede analizar.
sobre todo en este contexto social y político que estamos viviendo, ¿no? No podríamos valorar el actual contexto que estamos viviendo si no vemos un poco qué es lo que está pasando afuera y qué rol estamos ocupando en eso que está pasando en el mundo. En términos de sistema internacional, estamos en un mundo unipolar. Yo no sé si se acuerdan cuando cayó el muro antes, digamos, Segunda Guerra Mundial, el mundo era bipolar, tenías la Unión Soviética y Estados Unidos. Después que cayó el muro, de acuerdo a los datos de capacidad armamentística, que es lo que mide de alguna manera qué país tiene más fuerza y más poder en el mundo, en este momento es Estados Unidos quien hegemoniza ese poder en materia militar, y por eso decimos que el mundo es unipolar y responde a Estados Unidos. Yo les quiero invitar a que escuchemos el audio de un especialista, corresponde a Federico Zapata, doctorando en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella, máster en estudios internacionales, cursó parte de su maestría en Johns Hopkins, en Washington, es becario de Fulbright, tiene una especialidad en política exterior de los Estados Unidos, licenciado en ciencia política también. Vamos a escuchar ahora el primer audio, en donde él nos va a poner un poco en contexto una mirada desde Estados Unidos, cómo Estados Unidos en este momento está viendo el mundo. La literatura especializada en relaciones internacionales viene hace mucho tiempo trabajando el fenómeno de la expansión internacional de un país a nivel mundial o regional, y en particular, obviamente, en el contexto de América Latina, las características y los factores que explican la expansión de los Estados Unidos en la región, ¿no? Como poder regional indiscutido, y también en este caso, y a diferencia de lo que ocurre en otras regiones, nuestro poder regional es de alguna manera también el poder internacional por antonomasia en el escenario contemporáneo. Escuchábamos recién entonces a Fede hablando cómo las relaciones internacionales caracterizan en términos de sistema al mundo. Recordemos que Estados Unidos se ha retirado de la guerra de Irak y Siria, que han sido como las más cruentas, y hay otros conflictos actuales. Justo que escuchando esta presentación que hizo Fede, que habla de la relación entre países, buscando un poquito las ideas, la definición de imperialismo, se habla de una relación entre países, pero no es una relación de común acuerdo ni amigable, sino más bien hay como una superioridad o un dominio de un estado o de un pueblo sobre otro, y que siempre se aplica en términos de dominación, ya sea en los diferentes órdenes de dominación. También, el material o simbólico, digamos, simbólico. el que viene por el lado ideológico, cultural. Exactamente. Y también como una doctrina política, en el sentido de que es una forma de justificar la dominación de un Estado-pueblo sobre otro o sobre otros. La famosa doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, Bien. que viene de antaño, o sea, desde la historia del origen de los Estados Unidos. De hecho, muchos presidentes hacen referencia a esta doctrina, tienen esa idea de que ellos son los salvadores del mundo. Estados Unidos viene a colonizarnos, a poner orden, digamos, disfrazada de la ayuda humanitaria. Así como gritamos en la marcha los 30.000 desaparecidos, también nos parecía a las insurrectas gritar en este momento cuáles son los muertos que hay en el mundo a causa de guerra. Las guerras que están activas en este momento, según un artículo que sacamos de La Vanguardia, son las de Sudán del Sur, Afganistán, México, Turquía, Nigeria, Birmania, y con menor intensidad en Yemen, República Democrática del Congo y Somalia. Solo en Sudán del Sur, 385.000 muertos, Afganistán, 131.000 muertos, México, 100.000 muertos, Turquía, 32.000 muertos, Nigeria, 30.000 muertos, Birmania, 24.000 muertos. Una locura. Una locura. Hay más datos, porque además de los muertos están los refugiados, que son los que se van a otros países, y los desplazados internos, que son los que tienen que dejar su casa e irse a otro lado. Si tenés la suerte de tener un familiar que viva en el mismo país, te podés desplazar internamente, si no, afuera, a un campo de refugiados. Además de esa forma de dominación territorial y sangrienta, también, digamos, se implementan otro tipo de herramientas para doblegar a los pueblos, como por ejemplo a través del capital financiero, que básicamente esa es un tipo de dominación que incluso nosotros estamos sufriendo en este mismo momento a través de políticas económicas implementadas por un gobierno títere, en el cual un organismo internacional como el Fondo Monetario, donde mayor peso tiene Estados Unidos, digamos. Claro, Estados Unidos vía el situado fondo. En Estados Unidos, como un organismo como el Fondo Monetario, le dicta al presidente cuáles son las medidas económicas a seguir en nuestro país.
Digamos, si eso no es dominación, no sé qué es. Y aparte, ¿cuáles son esas medidas? Porque, por ejemplo, los principales puntos de estas medidas como condición para el préstamo, se destaca, por ejemplo, la baja de subsidios, lo que implica una suba de tarifas que en algunos casos es muy, muy grande, congelamiento de las contrataciones por parte del Estado, las obras públicas solamente las esenciales. Ya lo hemos vivido a esto, digamos, en los el 90. achique del gasto social. Con el consenso de Washington. Social, los fondos de pensión, la caja de jubilación. Sí, es la doctrina neoliberal, lisa y llanamente, que es la forma en la cual hoy Argentina está siendo dominada por el poder económico de Estados Unidos y también de otras potencias, ¿no? Que también juegan un rol ahí importante, ¿no? Retomando un poco, y creo que es tal cual, digamos, en Argentina la influencia del imperio norteamericano la estamos viviendo vía FMI, estrangulando al pueblo económicamente. Recién lo que les mencioné era un paneo de las guerras en el mundo, pero ya yendo un poco más a nuestra región, a América Latina, a mí me gustaría seguir escuchando a Fede, que nos describa un poco cómo es que el imperio mira a América Latina desde el punto de vista ya estrictamente militar. Es decir, cómo se maneja militarmente las hipótesis de conflicto que tiene Estados Unidos acá. La expansión del poder específicamente norteamericano en la región, las relaciones internacionales han venido abonando a la hipótesis de lo que se conoce como periferias turbulentas, y en ese marco los distintos documentos de Estados Unidos, documentos oficiales, han tendido a diferenciar en la región en varios cordones, lo que se conoce como una primera periferia, en términos estratégicos, una periferia que reviste casi tanta importancia como la esfera doméstica de gobierno, que está conformada por el Caribe, por México, por Cuba y por Venezuela. Una segunda periferia que sería la región andina, ya con Perú, Bolivia, Ecuador. Y una tercer periferia menos importante, que estaría conformada por Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. La primera periferia es estratégica, está casi pensada desde el punto de vista de una frontera ampliada de los Estados Unidos, y su importancia tiene que ver con tratar de que en esa zona no se produzcan fenómenos de ingobernabilidad, y allí donde se producen fenómenos de ingobernabilidad o de turbulencia, tratar de remediarlos. Esa básicamente es la caracterización general. Después hay un caso particular, dos casos particulares, que serían Cuba y Venezuela. El interés en Cuba sigue básicamente motivado por la presencia de un lobby doméstico muy fuerte que hace de Cuba un problema de política exterior. Lo que explica la relevancia que ha seguido teniendo Cuba en la política exterior tiene que ver con la presencia de uno de los lobbies más fuertes que hay en Estados Unidos, que es el lobby cubano-americano, digamos, en ese marco. Y en el caso de Venezuela, lógicamente, el petróleo, porque bueno, Venezuela es el tercer exportador de petróleo, la tercera fuente de petróleo de consumo de los Estados Unidos después de Canadá y de México. Ante la situación de creciente complejidad que tiene la Medio Oriente, garantizar fuentes en América Latina, en la región de abastecimiento, ese sigue siendo muy importante. Así que esos dos países tienen como esas dos causas ad hoc, a diferencia del resto de lo que es la primera periferia o el cordón estratégico de la frontera norteamericana. La segunda y tercera periferia son periferias de mucho menor envergadura de responsabilidad. Básicamente Estados Unidos allí prefiere delegar, incluso aún con la presencia de gobiernos que en teoría podrían ser como gobiernos críticos, como puede ser el gobierno de Evo Morales o como fue el gobierno de Correa en Ecuador. Son periferias de menos importancia para los Estados Unidos, y en ese marco delega o tiende a delegar normalmente responsabilidades. Básicamente el actor preferido en la región es Brasil en ese marco. Es decir, que mientras Brasil cumpla un cierto rol ordenador en la región, Estados Unidos está, por así decirlo, relativamente alejado de esta segunda y de esta tercera periferia. Esto, sin embargo, siempre y cuando en esta segunda y esta tercera periferia no se produzcan fenómenos de turbulencia o de ingobernabilidad que impliquen que Estados Unidos asuma más directamente y se comprometa más directamente con un rol. Entonces, básicamente, desde América del Sur resulta fundamental poder justamente garantizar o poder construir gobernabilidad en los espacios regionales, porque la característica típica del imperialismo norteamericano tiene que ver con que allí donde Estados Unidos percibe focos de ingobernabilidad es donde pone un interés expansivo. Esto lo digo básicamente por regiones que son de valor estratégico en América del Sur, como pueden ser
obviamente la Triple Frontera por su potencial desorden y básicamente la Cúfaro guaraní en esa región. Para ponerlo en términos de hipótesis, a mayor capacidad de gobernabilidad de nuestros espacios geográficos, plataforma marítima, recursos estratégicos, etc., en América del Sur y en la región andina, que serían la segunda y la tercera periferia norteamericana, la que menos interés le da, menos compromiso expansivo de los Estados Unidos tendríamos en la región y por lo tanto mayor autonomía relativa. Ese es un poco el marco general en el que las relaciones internacionales han venido avanzando y comprendiendo el fenómeno de la expansión del poder de los Estados Unidos en la región. Bueno, escuchábamos recién entonces a Federico Zapata, a quien agradecemos por la síntesis de su conocimiento en este tema. Muy interesante el audio y me llamaba la atención cuando él menciona de que Estados Unidos interviene cuando detecta que hay periodos de ingobernabilidad en los países. O posible turbulencia. Claro. Y yo quería ahí hacer una acotación que me parece importante, que esos periodos de ingobernabilidad muchas veces son desestabilizaciones comandadas e ideadas por los mismos agentes de Estados Unidos y además por los medios de comunicación que obviamente también están relacionados con grupos económicos oligopólicos que bueno, que tienen ciertos intereses, entonces tiran, digamos, para el lado de ciertos gobiernos neoliberales o para determinadas políticas. Bueno, para cerrar, simplemente decir que hasta acá estuvimos viendo el aspecto material, militar, bien real, armas, FMI, y vamos a ir ahora a escuchar unas canciones. Cuando volvamos en el segundo discutidero vamos a hablar un poquito más de la dominación ideológica que está ejerciendo, cuáles son a través de las nuevas tecnologías imperiales, cómo nos están afectando. Vamos a escuchar música, ya volvemos en un ratito, no se vayan. El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso malvado, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un Maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafias policiales, mafia en todos lados, mafias que protegen los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. El sistema cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías.
segunda parte de este discutidero, que acá nos quedamos hablando y nos quedaríamos hablando mucho tiempo más, se nos fue un montón de programa. Queremos darle las vías de contacto para que se comuniquen acá a la UTN, 3516-20094, 3516-20094. Tenemos página de Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos YouTube. Así que nos encuentran en todos lados, pueden participar con hashtag insurrectas en la radio. Recién lo que estábamos escuchando era Las manos de Felipe haciendo El sistema, que es un temazo que Sí, entra sí, justo con el yo partidero. fuera. Y queríamos decirles que las vías de contacto no son solo para que queden ahí en el aire, sino para que participen, que nos cuenten. Una pequeña cosita que me había quedado pendiente en el bloque anterior, era esto no solo de la dominación simbólica, sino de la utilización de las guerras como salida a las crisis. Hay un análisis del analista político ruso Bardasarian, que él dice que las crisis no son solo económicas, sino también de valores, en el sentido de que es posible que alguien controle las crisis persiguiendo ciertos fines políticos. Por eso es la idea de que Estados Unidos, por ejemplo, siempre sale bien y fortalecido de las guerras. Con petróleo, como pasó generalmente. con las dos primeras guerras mundiales. Con un par de barriles abajo del brazo. Y eso es una estrategia que es manejada con suma inteligencia, no solo por el aparato político, sino por los medios de comunicación. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Es que exactamente, digamos, en el Cono Sur no les ha hecho falta dominar por la fuerza, sino que acá podríamos hablar del juez Bonadío, podríamos hablar del grupo Clarín, podríamos hablar de Netflix, podríamos hablar de un montón, podríamos hablar de las corporaciones digitales, y casi todas están en Estados Unidos, Microsoft está en Estados Unidos, Apple está en Estados Unidos, o sea, Goldman Sachs, que es quien maneja el mundo capitalista que tenemos, el principal accionista del grupo Clarín. No sé si al día de la fecha sigue siéndolo, pero hasta el 2015 era accionista. Por eso no es adrede que se lo denomina el cuarto poder, y no sé si cuarto le queda un poco lejos del lugar. Esas formas de dominación se van involucrando en el imaginario. Sutiles, del pueblo, muy muy sutiles. Y es utilizada también para justificar el incremento de ciertos gastos, por ejemplo, gastos militares, lo que implica la reducción de otros gastos, por ejemplo, del gasto público. Entonces el cuentito viene así y dice, bueno, más producción de la industria militar va a generar más empleo, más fuentes de trabajo, más riqueza, y esa es la fórmula que se vende y que muchos compran, que venden todo este complejo militar industrial. Y es muy loco esta cuestión de la manipulación de la opinión pública, que te dicen, no, el Estado gasta mucho, hay que reducir el gasto público. Pero por un lado reducen el gasto público y por el otro les eximen de impuestos y un montón y le otorgan un montón de beneficios a grupos económicos gigantescos que manejan el mundo y que realmente no necesitan esa plata. Entonces ahí te das cuenta de la manipulación mediática que hay, ¿No les simbólica? parece que eso tiene que ver, por ejemplo, con la reciente medida de la ministra de Seguridad de la Nación de crear un grupo de jóvenes ciudadanos en democracia para sacar a los jóvenes de la mala vida? ¿Cómo? Sí, incluso circuló un audio de una pedagoga muy interesante al respecto. Ay, no me acuerdo, a ver si me fue el nombre. Respecto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se me viene lo que decía Fede sobre la triple frontera y el acuífero guaraní. Quiero resaltar la guerra en México contra el narcotráfico, con 300.000 muertos. La política que tiene Estados Unidos para infiltrarse o para militarmente avanzar en América Latina es a través de nuestras fuerzas de seguridad que están en línea con las fuerzas norteamericanas. Que son entrenadas por ellos. Patricia Bullrich, Elisa Carrió, sabemos que son agentes norteamericanos que están operando en el país. Entonces, también distinguir, ¿no? Hay periodistas operadores, políticos operadores, un montón y a través de la embajada norteamericana principalmente, trabajan para intereses extranjeros. A propósito de eso, acá llega un mensaje escrito en linotipo más o menos, que dice: más abominables aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. Lo firma Evita. Evita, que mañana sería, ¿no? Mañana es 26 de julio. Vamos a escuchar ahora un audio. Les voy a presentar a la licenciada María Inés Chiotti. Ella es licenciada en Ciencia Política, magíster en Desarrollo Comunitario, Universidad Central Marta Abreu de Cuba.
quisimos tener la visión de ella, así como tuvimos la visión de alguien que estudió el imperio desde el imperio, quisimos tener a alguien que hubiese estudiado el imperio desde Cuba, que es su principal cachorro ahí cerca, que los pobrecitos, los cubanos, han padecido Estados Unidos como nadie. Es docente de nivel medio de educación pública y coordinadora del programa Encontrarte de la Defensoría de los Derechos de las Niñas y Adolescentes de Córdoba. Vamos a escuchar entonces ahora su audio que nos va a hablar de estas consecuencias de la dominación simbólica a través de las redes y en la era digital del imperio. El imperio. ¿Qué decir del imperio hoy sin referirnos a un gran filósofo político actual, el surcoreano Byung-Chul Han, y a lo que para mí hoy describe el imperio manifiesto? Byung, en un pequeño libro brillante llamado Psicopolítica, habla de la estrategia más refinada del imperialismo actual, que tiene que ver con cómo opera dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. Él dice que ya la lucha de clases y el enfrentamiento contra un modelo político hegemónico no es al estilo clásico o al estilo de la modernidad del siglo XX, sino que funciona justamente en un mecanismo interno, en donde en vez de cuestionar al sistema, cuestionamos nuestra funcionalidad dentro del sistema. Y él explica cómo en la sociedad capitalista actual lo que se genera, en vez de una lucha de clases, es la depresión y el burnout o el estrés crónico, porque las personas dejan de sentirse sujetos y mucho menos clase social, sino que se han transformado en proyectos. Cuando el sujeto se transforma en un proyecto y ese proyecto no es cumplido claramente por las condiciones estructurales del sistema, el sujeto, en vez de rebelarse ante el sistema y aliarse con otros, se autodestruye y se culpabiliza a sí mismo por no poder lograr ese éxito que se planteó. Entonces Byung nos habla de que la mayor rebelión actual es la simple tontera contra el imperio dentro, contra el imperio fuera. Muy interesante el audio que acabamos de escuchar. Y para agregar un datito, entre el 75 y el 85% de las imágenes producidas que hoy circulan en el mundo son realizadas por Estados Unidos, y estas son ramificadas por los medios masivos de comunicación, homogeneizando así la cultura, las identidades culturales. También, como para agregar, con respecto a esto que hablábamos de las políticas económicas implementadas a través de gobiernos títeres que responden a organismos internacionales como el Fondo Monetario, en esta cuestión de, por ejemplo, reducir el gasto público, eso termina también repercutiendo en nuestra cultura local. Por ejemplo, la realidad que está viviendo hoy el espacio cultural Bataclana, que más adelante en el programa vamos a charlar con ellos sobre este asunto, básicamente se debe a esta cuestión, esta reducción del gasto público, termina repercutiendo en estos espacios. Para ir cerrando, simplemente quisimos mostrar la dominación material y simbólica del imperio en este momento. Yo me quedo particularmente con la conclusión de que cuanto más capaces seamos los sudamericanos de contener nuestros propios conflictos y autogobernarnos con la alternancia democrática, más alejados vamos a estar de una amenaza de intervención directa en términos militares de Estados Unidos. Igual hay que ver qué gobierno, qué propuesta política, cuál es el proyecto político y económico que se presenta, porque, digamos, si hablamos de democracia, el gobierno de Macri es un gobierno elegido democráticamente, pero no deja de ser un gobierno títere de un imperio como es el imperio de Estados Unidos. Me gustaría decir una frase que sabía decir Rigoberta Menchú, la líder indígena guatemalteca, miembro del grupo Maya Quiché,
que decía que el imperialismo para los pueblos indígenas ha sido el silencio. Es el que quisiéramos verdaderamente derrotar algún día, porque un pueblo silenciado es más doloroso que un pueblo que habla y no se escucha. No hay cosa más triste que el silencio como regla sobre los pueblos. Más o menos esa fue la idea de imperialismo. Ojalá que participen. Solamente puedes respirar, tu mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa, fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán. Más y cosecharán, más y cosecharán, más y cosecharán, más. Los castigados van sangrando las heridas que dejaron en la colonización. Esa eterna maldición es una oscura traición, como cuando se festeja el Día de la Raza, cuando de verdad fueron días de matanza. Las heridas del pasado todavía pueden verse y sentir que son más fuertes que el presente indiferente a la pobreza. Y también a tanta guerra, indiferencia criminal que sigue sembrando penas. Penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán. Más y cosecharán. Más y cosecharán. Más y cosecharán. Más. Solamente puedes respirar, mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa, fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán. Más y cosecharán, más y cosecharán, más y cosecharán, más. La sociedad enferma no espera, no mira atrás.